Bueno, bienvenidos a una nueva semana de cursada en la materia de Introducción al Desarrollo Sustentable de la UNAG. Mi nombre es Florencia Pacífico y en esta semana vamos a trabajar con las nociones que anteceden al concepto de desarrollo y con el contexto de surgimiento del debate clásico o de las teorías del desarrollo, ¿sí? Como material de lectura obligatorio para esta segunda semana de clases tienen las primeras páginas del libro de la materia, del capítulo 1, particularmente de las páginas desde la 9 a la 28. Como ya se anticipó en el video anterior que hizo la profesora Gisela, en esta materia nos va a importar particularmente la relación entre los conceptos teóricos y los contextos históricos. Tomando las palabras de Valcárcel, que es un autor que aparece mencionado en el libro de la materia, podemos comenzar diciendo que el desarrollo es un concepto multidimensional, es un concepto complejo que requiere un abordaje integral, es decir, que no vamos a apuntar desde la materia a alcanzar una definición única y definitiva del desarrollo, sino que más bien vamos a ir mapeando debates, discusiones y el aporte que se fue haciendo a la construcción del concepto desde distintas disciplinas teóricas, proyectos políticos en relación a contextos. Es común que en nuestra vida cotidiana utilicemos la palabra desarrollo y que la asociemos a algunos términos específicos como son el crecimiento, el avance, el progreso, el aumento. Y esta asociación quedó particularmente evidente en las respuestas que ustedes fueron dando de la actividad de la semana 1, en las que les pedimos que comenten cuáles eran las palabras que ustedes asociaban a la idea de desarrollo. Y acá en este mapa vemos cómo se grafican las respuestas más comunes. Es un mapa elaborado en base a las primeras 100 intervenciones en los foros y vemos cómo está bien fuerte la noción de crecimiento, de progreso, de avance, de proceso, de cambio, ¿no? Ahora bien, pese a que hay una recurrencia y una repetición de estos conceptos, cabría preguntarnos si podemos estar todos seguros de que entendemos lo mismo por cada una de estas nociones que repetimos tanto, ¿no? Estamos todos de acuerdo en qué es avanzar o qué es progresar, qué es desarrollarse. Y referido al análisis de las sociedades, que es lo que particularmente nos interesa en la materia, hay un solo tipo de desarrollo de las sociedades, hay una sola forma de sociedad ideal o una única forma de desarrollarse. Bueno, estas preguntas son preguntas que se plantearon históricamente en el debate sobre el desarrollo, el cual se expandió como un campo de estudios específico dentro de las ciencias sociales, particularmente en la segunda mitad del siglo XX, que es cuando surgen las llamadas teorías del desarrollo. Pero, como suele ocurrir con el conocimiento científico en general, este surgimiento de las teorías del desarrollo no surge en el vacío, no nace de la nada, sino que recupera todo un proceso más amplio que tiene lugar fundamentalmente en Europa en los siglos XVII, entre los siglos XVII, XVIII y XIX, y a partir del cual se va construyendo una pregunta y una forma de pensar el cambio en las sociedades, ¿sí? Es decir, que hay una serie de nociones como son las de progreso, evolución, crecimiento económico, civilización, entre otras, pero hoy nos vamos a centrar particularmente en esas, que están emparentadas a la idea de desarrollo y que van a estar posteriormente inspirando los debates del desarrollo que se dan en el siglo XX. Cada una de estas nociones deriva de debates que son propios de la época, que tienen que ver con las preguntas que se plantean en las ciencias sociales en ese momento y constituyen lo que podemos denominar como los antecedentes al debate académico del desarrollo. Un ejercicio interesante para que ustedes puedan hacer para ir ordenando lo que por ahí en principio en esta segunda clase parece como mucha información toda junta, es identificar para cada una de estas nociones quiénes son los exponentes principales, quiénes son, o sea, las personas que impulsaron esas ideas, cuándo, dónde surgen, o sea, cuál es el contexto de surgimiento de las ideas y cómo definen el cambio desde estas nociones, o sea, cómo se define qué es que una sociedad cambie según cada una de estas nociones y también qué críticas o debates podríamos abrir al respecto de estas nociones desde el presente o desde lo que sucedió posteriormente, ¿no? Como una característica común a cada una de estas nociones, tanto la de progreso como crecimiento económico, civilización, progreso intelectual, evolución, es que parten todas de una visión que podríamos denominar como etnocéntrica o tal vez
deberíamos decir incluso eurocéntrica, porque surgen particularmente en Europa, que supone definir que existe un tipo específico de sociedad, que era la sociedad europea del momento, y que podía catalogarse como la sociedad ideal a la cual todas las otras debían apuntar. Bueno, vamos a ir presentando entonces a cada una de estas 4 nociones que presentamos y refiriendo sintéticamente a los debates conceptuales y a los procesos históricos que se le asocian, ¿sí? En primer lugar, una de las nociones que aparece popularmente emparentada a la idea del desarrollo es la noción de crecimiento económico, y particularmente un tipo de crecimiento económico vinculado al aumento de la riqueza. Esta propuesta se le asocia al pensamiento del liberalismo económico y particularmente al pensamiento de Adam Smith, que fue un economista británico reconocido por una obra célebre que se llamó La riqueza de las naciones, y que en su pensamiento podemos identificar como 2 elementos claves. Por un lado, el elemento del libre mercado y por otro lado el del interés individual, ¿sí? Él va a reivindicar como un valor a la libertad, pero un tipo específico de libertad que tiene que ver con la ausencia de intervención del Estado en la economía y con la capacidad de los mercados para autorregularse, ¿sí? Para Adam Smith, la riqueza era un indicador de prosperidad económica para las naciones y esta dependía de que los individuos puedan actuar libremente, siguiendo su interés individual. Según él, si cada uno persigue su propio interés individual, termina igual generándose un bienestar general porque uno actúa, como decía él, como guiado, como una especie de mano invisible, que es el mercado, que regula, que actúa como un regulador, un armonizador de los intereses individuales para alcanzar este objetivo más amplio que es el bienestar general. Esto fue una gran ruptura para el pensamiento del momento y una de las bases del pensamiento occidental moderno, sobre todo porque se reivindicaba, digamos, el egoísmo, el individualismo como ventajoso para la sociedad. Y en este sentido, para Adam Smith, una sociedad compuesta por personas altruistas no podía funcionar, ¿sí? Tengamos en cuenta que estas ideas se contextualizan justamente en la consolidación de un proceso que tuvo lugar en los siglos anteriores al siglo XVIII y que tiene que ver con la consolidación de un sistema capitalista de libre mercado como forma en la que se va a organizar la sociedad y la producción económica y que desplazó en Europa a lo que era el régimen feudal que estaba vigente previamente, ¿sí? Una segunda noción que aparece asociada a la idea de desarrollo es la noción de progreso. Esta noción implica pensar que el tiempo fluye de una manera unilineal, o sea, desde el pasado hacia el futuro en una sola dirección, y particularmente fue bastante trabajada por un movimiento filosófico que surgió en Francia y también en Escocia en el siglo XVIII y que es el iluminismo o la ilustración, ¿sí? Al igual que el pensamiento de Adam Smith, esta corriente filosófica plantea una ruptura con el pensamiento filosófico de las décadas previas, particularmente porque van a proponer una crítica a las instituciones precedentes, a las monarquías y sobre todo a la forma de construir conocimiento que se proponía desde las instituciones religiosas. Van a proponer que la razón y la ciencia son lo que van a permitir al hombre alcanzar mayores grados de libertad y lo que va a permitir alcanzar el progreso, y van a defender la capacidad de los hombres de pensar racional e individualmente por su cuenta, de conocer el mundo por sus propios medios, criticando así la idea de que puedan existir verdades reveladas que se encuentran en los libros sagrados, por ejemplo, como la Biblia, digamos, y que son indiscutibles. Por eso el siglo XVIII es considerado como el siglo de las luces y es lo que es el iluminismo, es este movimiento filosófico que permite instalar la idea de que el desarrollo está vinculado con la razón, el individualismo, el universalismo y la libertad. Es importante tener en cuenta que los ideales iluministas guiaron, por ejemplo, los cambios que tuvieron lugar durante la Revolución Francesa y esta meta de construir una sociedad basada en hombres libres e iguales ante la ley y en la constitución de las democracias, ¿no? El desplazamiento de los estados monárquicos. Como tercera noción que surge como relevante al analizar los antecedentes del campo del desarrollo, tenemos a la noción de evolución. Es un término que en realidad proviene inicialmente del campo de la biología, ¿sí? Quien propuso una teoría volcada al análisis de la evolución biológica fue Charles Darwin, quien se preguntó por los procesos de cambio y por los mecanismos de supervivencia de especies, animales y vegetales, y planteó que las poblaciones tenían en general una gran capacidad para reproducirse, pero que esta capacidad estaba limitada
por la escasez de recursos. En este punto Darwin toma a su vez la inspiración de otro sociólogo, demógrafo que se llamó Malthus y que había planteado que había un desfasaje entre el crecimiento acelerado y exponencial, o sea que se disparaba, que hacía, que tenía la población, o sea el alto crecimiento poblacional y la capacidad para producir alimentos. Había un desequilibrio ahí, la capacidad para producir alimentos era más estable que el crecimiento de la población, ¿sí? Darwin tomó estos planteos fundamentalmente partiendo de esta idea de escasez de recursos que supone este desequilibrio. Y tomando esta inspiración, lo que va a plantear es que se genera entre las especies una lucha por la supervivencia y que de esa lucha aquellos individuos o grupos que tienen características que son más adaptables al ambiente en el cual habitan, van a tener mayores posibilidades de supervivencia y por lo cual van a hacer heredar, digamos, van a transmitir esas características que fueron positivas a su descendencia y de esa manera es que se van generando procesos evolutivos dentro de las especies. A este proceso de supervivencia de los más aptos en relación al ambiente, Darwin lo llamó selección natural y lo destacó como el motor de cambio dentro de las comunidades de organismos vivos, ¿sí? Ahora bien, Darwin estaba proponiendo esto para comunidades de animales y vegetales, pero no estaba pensando específicamente en las poblaciones humanas. En el caso de las sociedades humanas, aplicar estas ideas es mucho más complejo porque, como vamos a ver a lo largo de la materia, la forma en la que nos relacionamos con el entorno no solamente está mediada por las características hereditarias, sino que también está mediada por comportamientos y prácticas culturales. Pero las ideas de evolución fueron aplicadas igualmente al análisis de las sociedades y esta propuesta no fue hecha por Darwin, las sociedades humanas, sino que fue hecha por otros pensadores dentro de las ciencias sociales, entre los cuales podemos destacar a la obra de Herbert Spencer, quien sentó las bases de lo que hoy conocemos como un darwinismo social, que si bien contiene la palabra, digamos, Darwin, la menciona Darwin en su nombre, no refiere puntualmente a Darwin. Spencer planteó que los individuos humanos también competían unos con otros y que de acuerdo a sus cualidades sobrevivían o no, ¿sí? Y para él esto era positivo para la sociedad, ya que de esta manera las mejores cualidades humanas iban a mantenerse y las peores iban a eliminarse, ¿sí? Por el contrario, para Spencer, si se favorecían a todos por igual y se estimulaba la supervivencia de aquellos sectores de la población más desfavorecidos en base a sus características, se estaría favoreciendo la propagación de individuos inferiores y de esa manera degenerando la especie, ¿sí? Veamos acá, por ejemplo, una cita de cómo estas ideas se expresan en un libro de Spencer que se llama El individuo contra el Estado, ¿sí? Spencer plantea que en competencia con los miembros de su propia especie y en antagonismo con otras, el individuo degenera y sucumbe o prospera y se multiplica según sus dotes, ¿no? En esta cita, que ahí la tienen para revisar completa, y tal como indica el nombre de ese libro en el que está incluida, Spencer se expresa particularmente en contra de cualquier intervención estatal que pueda beneficiar a aquello que él llama seres inferiores. Debemos contextualizar estas ideas teniendo en cuenta por lo menos dos fenómenos. Por un lado, tener en cuenta que estamos parados en el siglo XIX en un contexto de surgimiento de las ciencias sociales y que en este sentido una característica común a los primeros pensamientos, los primeros planteos dentro de las ciencias sociales fue tomar los modelos de la ciencia natural para adaptarse a esos parámetros y de esa manera legitimar el carácter científico del pensamiento social, ¿sí? De ahí la idea de recuperar nociones de la biología para pensar las sociedades, ¿sí? Pero por otro, el contexto político que caracteriza este tiempo es aquel signado por expansionismos marítimos y militares y comerciales de distintos países de Europa hacia otros continentes como América, África, Asia, ¿sí? Entonces esta idea de que la supervivencia del más apto es positiva para la sociedad sirvió para legitimar la superioridad de Europa y permitió incluso justificar violencias, la explotación, la expropiación de recursos a las que se sometía a lo que posteriormente fueron las colonias. Por último, la cuarta noción que vamos a trabajar en este video es la noción de civilización y con esta noción nos situamos ya en el modo en que todas estas ideas
impactaron en nuestro continente, particularmente en el contexto de constitución de los estados-nación en Latinoamérica, ¿sí? En nuestro país, en el siglo XIX, ya en los tiempos posteriores a las revoluciones de la independencia, se da un proceso político marcado por el debate acerca de cómo debían construirse las nuevas naciones, y en este debate resuena mucho una oposición, que es la oposición entre civilización y barbarie. Las élites nacionales tomaban en ese momento, una buena parte de las élites nacionales, tomaron en ese momento como un ideal para imaginar el proyecto de país a los valores de Europa occidental, ¿sí? Y en comparación con ese ideal, toda aquella población nativa, los gauchos, indígenas, eran vistos como atrasados, como bárbaros, y como la causa misma del atraso del país como un todo, ¿sí? Una expresión por ahí más extrema de estas ideas son aquellas que se le atribuyen a Sarmiento y que están expresadas en una carta que él le envía a Mitre, en donde dice que no hay que ahorrar sangre de gaucho porque sirve solamente para regar la tierra, y dan a entender de esa manera que es preferible el exterminio de la población local con tal de poder formar una nueva nación de acuerdo con el ideal europeo, ¿sí? Además de este exterminio, se llevó adelante también una política de inmigración europea que buscó traer al territorio argentino a estas poblaciones que eran consideradas como más civilizadas, y esto era parte también del proyecto de nación de Sarmiento, entre otros. Por estos motivos también los planteos de Sarmiento han sido muy criticados posteriormente, muy revisados. Una de las revisiones más potentes es aquella que construyó Arturo Jaureche, quien da nombre a nuestra universidad, y que planteó que esta oposición entre civilización y barbarie es una soncera, es decir, de alguna manera una falacia, una mentira, que se tiende a repetir, por más de que sea un pensamiento errado, y que al repetirlo hasta el cansancio nos lo terminamos creyendo, y lo que se produce es un pensamiento extranjerizante que nos hace desvalorizar lo propio y valorar únicamente todo aquello que es de afuera. Las cuatro nociones, la de progreso, crecimiento, evolución y civilización, están emparentadas, van a inspirar el debate sobre el desarrollo que se va a dar posteriormente, y tienen en común, como dijimos al comienzo, una mirada etnocéntrica, universalista, según la cual se construye a un tipo de sociedad, a la sociedad europea, occidental, moderna, como la única posible, como la mejor posible, y se valoran particularmente solamente aquellas características que identifican a este tipo de sociedad, como son la racionalidad económica, el libre mercado, el pensamiento científico. Ahora, en el siguiente video vamos a ver cuál es el contexto específico en el cual estas ideas van derivando en una constitución de un campo de estudios más sistemático que ya lleva el nombre de desarrollo y que tiene como su par al subdesarrollo.